Con su permiso, presidenta, híjole, qué pena dan el día de hoy. Adelante. Y se los digo a ustedes, panistas, quienes históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos e hipócritas. Pero no solamente eso. El día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza, porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el cártel de Sinaloa. Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos, si algo se les sabe, es que son expertos en esquemas de corrupción cuando se trata de autorizar permisos, como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario. Ni más ni menos que encabezado por el presidente de su partido, Jorge Romero, que hoy, junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Híjole, es que se les debe caer la cara de vergüenza. Sí, por eso ni voltean a ver. La cara de vergüenza se les cae, mejor volteen para abajo. 4,600 millones de pesos de contrabando. Rateros, sinvergüenzas. Pero ¿cómo andaban? Tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros. 4,600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Pero no solamente eso. En una entrevista escuchamos ni más ni menos que a Jorge Romero decir: ¡ay! Es que Ernesto Rufo solo era socio del 1%. Lo dijo con Azucena Oresti. Pues no, era el socio mayoritario. Lo escuchamos decir: es una cortina de humo, perdón, cortina de humo y de combustible la de ustedes, huachicoleros, que hoy se demuestra que estaban detrás de esta red de contrabando histórica, sin precedente. Pero no solamente eso. Los invito a ver la investigación que publica el periódico El País el día de hoy. Porque por ahí salió Fernando Gómez Montt, quien también fue miembro distinguido del gabinete del presidente espurio Felipe Calderón, a la defensa de este personaje. Y decía: pues es que él no sabía. Y hoy sabemos que quien era comisario de la empresa importadora de los combustibles es parte de la estructura corporativa y accionaria de la empresa de Ernesto Rufo. Sigan volteando para abajo, se les cae la cara de vergüenza. Los panistas son los reyes del huachicol. 80 cuentas puentes sinvergüenzas, transferencias por $1,000 millones. ¡Ay! Es una persecución política. La empresa subdeclaró importaciones para evadir impuestos. Y además, pues no podemos dejar de recordar quién era este personaje, Ernesto Rufo. Anabel Hernández, esa que les gusta tanto, decía que era un personaje vinculado con el cártel de los Arellano Félix. Y bueno, hasta Felipe Calderón, que hoy sale a la defensa, pues resulta, sabemos, nos comentan que en un X antes tweet decía que había fuertes vínculos y que había entregado el estado de Baja California este personaje
al cártel de los Arellano Félix. Y también, curiosamente, gobernaba cuando fue el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se les ha caído hoy la mentira. Trataron de responsabilizarnos y de culparnos de vínculos con el narco. Señores, México sabe que ustedes son un narcopartido. Se les cae la cara de la vergüenza porque trataron de acusarnos de corrupción y México sabe que quienes encabezaron el esquema de corrupción más importante que ha afectado a miles de gentes en esta ciudad son ustedes, a manos del líder de su partido. Se les cae la cara de la vergüenza y por eso siguen volteando para abajo, porque hoy todo México sabe que ustedes son los reyes del huachicol fiscal. Y se les debe caer la cara de la vergüenza porque el gobierno de México está demostrando resultados contundentes en materia de seguridad. Está limpiando el desastre que nos dejaron. Casi el 50%, me dijeron 7,5, presidenta, para que no me interrumpa el compañero. Me dijeron 7,5, es correcto, ¿verdad? 7,5 nada más para que se corrija. Si me permite, quiero aclarar rápidamente. Lo que pasa es que es la presentación y en la presentación… Para que le comente al compañero que tengo al lado derecho, no solamente derecho… Permítame el orador. Le estoy dando 7,5 minutos porque la razón es que el anterior orador solamente habló 2,5 minutos y es la presentación del tema. Quiero aclararlo. Si continúa el orador. Gracias, y qué bueno que ya el compañero de la derecha, no solamente desde el punto de vista de su espacio físico, sino ideológico, le ha quedado aclarado ya el tema. A la derecha progresista de nuestro país. Y concluyo viéndolo a los ojos porque nosotros no tenemos nada que esconder, nada. Pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas y por supuesto, reyes del huachicol fiscal. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y a todos. Y por supuesto, queda para la historia, el PAN es el partido del huachicol fiscal. ¿Saben qué deberían de hacer hoy? Pedirle una disculpa al pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. A continuación, una vez que se hizo la presentación del tema de la agenda política sobre la situación política nacional, vamos a iniciar con las intervenciones. En la primera ronda tiene el uso de la palabra, en primer lugar, el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra por 6,5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Y me alegra ver la aplicación de la regla de este debate flexible, como se había manifestado que se haría, y le pediría también que cuando se pasen del tiempo se recorte a la bolsa del partido político en cuestión. Como acabamos de ver, el caso Rufo muestra que el oficialismo, si es adversario quien se señala, muestran conferencias presidenciales, condenas, escándalo, pero si el señalado es suyo, entonces aparecen excusas, silencios y una presunción de inocencia que nunca conceden a los demás. No se les olvide que el huachicol fiscal en el estado de Baja California empezó a raíz de que se descubrió millones de litros en un predio de un ex senador de Morena. Estamos hablando de la misma red.
La república mafiosa sigue apareciendo ante nuestros ojos y ustedes, en lugar de enfrentar el tema, de desmontar las estructuras, apuestan a que el escándalo siguiente haga olvidar el anterior. Desde Movimiento Ciudadano hemos denunciado uno de los episodios más terribles de esa república. Ustedes lo mencionan hasta ahora, que pueden involucrar a alguien de otro partido. Es desde luego el huachicol fiscal en el que participaron mandos de la Marina, el huachicol fiscal en el que hubo una mancha originaria, el asesinato del contraalmirante que hizo la denuncia inicial y de otros implicados. No es un asunto de politiquería, es un asunto de Estado. Hay gente muerta, hay un exdelegado de la Fiscalía General de la República que también fue asesinado y ustedes no le dan la seriedad que deberían, lo utilizan para tapar el escándalo de la semana anterior. No han ni siquiera aclarado señalamientos que han venido del corazón del movimiento que ustedes representan. No han aclarado, por ejemplo, qué hay de la acusación formal y frontal que realizó Julio Scherer acerca del involucramiento del partido Morena y de ciertos políticos con Sergio Carmona, a quien asesinaron después de que terminó el proceso electoral en el que financió campañas de Morena. Y varios de ustedes saben, con algunos he hablado del tema. Y sabemos también que en esta trama pueden aparecer nombres distintos y aparecerán, como el de Rufo. Estamos de acuerdo con que se investigue, que se deslinden responsabilidades en todos los casos, pero no vamos a dejar de evidenciar que ustedes miden con doble vara. A Rufo Appel se le señala por su participación accionaria en una empresa y el oficialismo prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa, eran los responsables del gobierno de un Estado que lleva meses hundido en crisis de violencia. Pero para ellos sí hay prudencia, para ellos presunción de inocencia, para ellos gritan pruebas, pruebas, pruebas. En ese caso, incluso hasta cambiaron de juez, hasta que tuvieron un juez votado y de acordeón. Ahí está la doble vara. Por un lado, la fiscal dice que no existe una investigación contra ellos porque no encontraron indicios. Por otra parte, con cinismo, del requerimiento de los Estados Unidos nos dicen que ellos están investigando. Entonces, ¿qué están investigando si dicen que no tienen los indicios? Primero anunciaron la conclusión y después dicen que están investigando, todo sea por no responder. Ustedes llevan meses protegiendo a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes. Y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Sepan que al hacerlo no solamente le están fallando a todos los sinaloenses, sino también a todos los mexicanos. Y la misma doble vara aparece en otros casos. En el caso de Marina del Pilar, muestra de deshonestidad cobarde que caracteriza al oficialismo cuando tiene que responder por los suyos. Ustedes son muy valientes para señalar adversarios y muy poca cosa para asumir responsabilidades cuando el problema está dentro de su casa. No se puede combatir una república mafiosa mientras se protege a quienes aparecen dentro de sus redes. Y no se debe seguir con esta inercia porque amenaza la seguridad nacional y nuestra relación con los Estados Unidos. La soberanía no consiste en defender al crimen nacional frente a las acusaciones extranjeras. La soberanía se defiende gobernando con autoridad y responsabilidad, investigando desde dentro
y haciendo valer la ley en nuestro territorio. Mientras tanto, siguen los encubrimientos y la estrategia es la misma, sepultar el escándalo con el anterior. Hoy intentan tapar lo de Marina del Pilar con el caso Rufo. Hace 2 semanas encontraron a Ken Salazar el culpable perfecto. Cambian de distractor siempre, pero no cambian la doble vara. Ningún gobierno. ¿Me permite el orador? Sí, la senadora Carolina Villano. Sí, presidenta, para preguntarle al orador si me permite una pregunta. Con todo gusto. Si le permite la pregunta, entonces. Gracias, presidenta. Quiero preguntarle, estimado diputado, en su libro, Julio Scherer señala a varios como responsables, personas involucradas. Él fue parte del gabinete del expresidente López Obrador y señala a varios de sus compañeros de gabinete vinculados a esta estafa, a esta madre de todas las estafas, la estafa del siglo, el huachicol fiscal. ¿Podría usted abundar en eso? Gracias. Tiene 2 minutos para responder, diputado. Sí, con todo gusto. Hay señalamientos para Mario Delgado y Jesús Ramírez Cuevas. Y yo quiero poner en contexto qué es lo que significa ese testimonio. Porque no se trata de cualquier persona, sino de una persona que todo mundo sabía que era el número 2 del gobierno, la persona políticamente más cercana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por ello tuvo choques con la formal secretaria de Gobernación, que era Olga Sánchez Cordero. Y benditos choques esos, porque contribuyeron a que muchas cosas salieron a la luz, rompiendo la omertá o el silencio que prevalece en ese tipo de casos. Llegaron incluso a batallas judiciales con algunos otros personajes como el exfiscal de la República, que tiene en eso su seguro de impunidad también y que está gozando de la vida en una embajada. Salió de allí, del círculo más cercano al presidente de la República y que incluye, lo han documentado de manera periodística, financiamiento para las campañas de 2021, por lo menos en el norte y en el Pacífico. Se señala a Sergio Carmona por contribuir con más de 1,000 millones de pesos, él y el grupo de empresarios que trabajaron de cerca con los 2 personajes mencionados, Delgado y Ramírez Cuevas. Ningún gobierno debe ni puede esconder eternamente ese tipo de cosas, aquello que la prensa, la política, las instituciones y la sociedad civil han documentado. La República no puede defenderse de esa manera. La soberanía requiere, soberanía interna primero, que el Estado y que en última instancia el pueblo sean los soberanos, y entonces sí podremos defendernos de los ataques externos. Gracias, Concluya. presidenta. Sí. La senadora Zempoalteca. ¿Con qué objeto? Quiero preguntarle a la presidenta, por eso levanté la mano antes, si le puedo hacer una pregunta al orador. Sí, pero La ya había levanté antes de que terminara su tiempo, presidenta. Ya había concluido su tiempo, estamos en 6:49, ya tenía 6:30. Ya concluyó el orador. Continuamos entonces con el diputado Rubén Moreira. Con su permiso, presidenta. Adelante.
Diputado. Buenas tardes a todas, a todos. Como es costumbre, hoy la agenda dice hablar de la situación del país. Pues la situación es terrible. Por los descuidos de la Secretaría de Agricultura y del presupuesto votado por la mayoría, se bajaron los presupuestos de sanidad animal y vegetal y entonces productos agrícolas de este país contaminados llegan a Estados Unidos. Por los descuidos del gobierno federal avanza el gusano barrenador que ya lo están padeciendo personas. Pero así como eso, hay temas de todo tipo. El TEMEC está en peligro, la seguridad se cae a pedazos en este país, hay ejemplos muy claros y ahí le pido por favor una moción de ilustración a la presidencia, que son las fotografías, quise llegar con tiempo. Sí, diputado Moreira, he revisado el contenido de su moción y toda vez que se trata de material sensible y es televisión abierta, solamente lo proyectaremos unos segundos. Sí, con gusto. Gracias, presidenta. Las dos primeras imágenes están en mis redes sociales. Entiendo, presidenta, y de todos modos le agradezco que se hayan puesto ahí. Eso pasó ayer en Tabasco. Por cierto, que esos homicidios no están reportados en el registro que hoy hace la Secretaría, el Secretariado de Seguridad. Ese la pueden quitar ya. Eso es lo que está pasando en este país. Y aquí vemos que el gobierno hoy trae pretextos para no atender los problemas grandes de esta nación. Estuve tentado a traer también un video donde la carretera Puebla-Veracruz hay otro más de la larga cadena de asaltos que suceden en esa vía y que se pudieran evitar si el señor gobernador de Puebla y la señora gobernadora de Veracruz se pusieran a chambear un poco. Pero eso no va a suceder. Como también se pudieron haber evitado los homicidios de estas personas que se dieron en Villahermosa, municipio centro de Tabasco, ayer por la mañana, sin señor gobernador de Tabasco se pusiera a chambear. Puse otra imagen de un periódico muy prestigiado de Baja California Sur, donde se dice que la extorsión aumentó en un 95%. Abajo también dice que hubo, por cierto, 70 apagones en el mes en la entidad. Pero ese es otro de los temas que pasa en este país y que la mayoría no quiere atender y que por el contrario trata siempre de disimular. Así está el país, amigas y amigos. Está convulsionado, está derrumbándose la economía, el gobierno está quebrado y aquí repetidas veces mis compañeros de MC y su servidor hemos pedido que usted, presidenta, haga la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 que permitiría un mejor salario a los policías que por cierto muchos están jubilando y se llevan pensiones muy bajitas, o policías que están siendo asesinados y sus familias no reciben, obviamente, las pensiones correspondientes a su encargo. No obstante que aquí todos los senadores y todos los diputados locales y federales votaron por ese aumento salarial, incluso los discursos triunfantes todavía lo recuerdo. ¿Por qué usted no la publica? ¿Por qué usted no hace la declaratoria constitucional? Yo tengo una hipótesis, porque el gobierno está quebrado, porque no tiene dinero y por eso tampoco paga las pensiones a muchos trabajadores y por eso hoy no ha pagado los retiros a los jueces y los magistrados que aquí ustedes votaron que iban a cambiar el poder judicial, pero a quienes se les iban a dar sus prestaciones de ley. Hablen de eso. Siendo propositivo, yo le propongo a la Asamblea tres cosas. La primera,
que se instalen las famosas comisiones bicamerales que no funcionan. Creo que acá levanta la mano, presidenta. Sí, diputado Gibran. ¿Con qué objeto? Para consultar por su medio al orador si puedo realizarle alguna pregunta. Si le permite una pregunta al diputado Gibran. Con mucho gusto. Ramírez. Adelante, 1 minuto para formularla y 2 para responder. ¿Qué opinión le merece que en el marco de la celebración del Día del Trabajo, la Presidenta de la República haya dicho que esa misma semana se realizaría la declaratoria de constitucionalidad y se publicaría la reforma en el Diario Oficial de la Federación, sin que eso haya sucedido hasta este momento? Gracias, diputado. Si me permite contestarle. Bueno, primero le quiero decir que cuando lo dijo la jefa del Estado mexicano, pues me dio gusto, porque dije, bueno, esta semana se va a hacer la declaratoria de constitucionalidad, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, estamos a muy buen tiempo para que se discuta el presupuesto de la Federación, que tendrá que mandar dinero a estados y municipios. Los estados y municipios podrán ponerlo en sus presupuestos correspondientes de egreso. Pero hay 2 cosas, querido diputado, que quiero poner sobre la mesa. La primera es que la jefa del Estado mexicano, titular del Poder Ejecutivo, dijo lo que iba a pasar en el Poder Legislativo. Me llamó la atención, porque yo presupongo que quien es acá presidenta del Senado y de esta permanente, pues lo puede hacer siempre, inmediatamente, y no tiene que recibir este tipo de indicaciones. La segunda cosa que pongo sobre la mesa es que no pasó. Y entonces, pues estamos mal, muy mal, porque están muriendo, como le digo, policías que se van con ese salario anterior, se están retirando y lo mismo sucede, no abonan a sus sistemas pensionarios, y yo no entiendo por qué pasa esto si el hechicero de Macuspana lo dijo el 5 de febrero por la tarde en Palacio Nacional del 2024. Entonces no entiendo por qué, si fue votado por todos, esto no sucede. La única explicación que yo tengo es que el gobierno, diputado Gibran, está quebrado, no tiene dinero y tiene que bajar el déficit, porque se lo ordenó el Fondo Monetario Internacional, por cierto, y las calificadoras, y entonces pues no lo va a cumplir, como no está haciendo ya más obra pública para atender lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Termino con la propuesta. Les propongo que instalen las comisiones bicamerales, que no están instaladas. Segunda, les propongo que acepten que vengan aquí a esta tribuna los titulares de Seguridad, Defensa y Marina para hablar de los problemas de inseguridad que tiene el país. Que se ahorren sus discursos matraqueros y que vengan los responsables de la seguridad del país a explicarlo aquí. ¿O les da miedo que vengan? Y la tercera, y con esta termino, que acepten que venga el titular de Agricultura y el titular de Relaciones Exteriores y el titular de Salud a explicarnos estos problemas que tenemos de sanidad humana y de salud humana y de sanidad vegetal y animal. Que vengan aquí y discutan. Todos estos discursos que yo les escucho y estos carteloncitos no sirven absolutamente para nada para mejorar este país. Presidenta, le agradezco toda su atención. Muchas gracias. Sí, diputado Moreira, nada más le quisiera hacer una precisión. Efectivamente, estas imágenes están en las redes sociales, pero aquí se difunden en el canal del Congreso y eso es
muy diferente y tenemos una gran responsabilidad. Y solamente hacerle esa aclaración porque son imágenes sensibles, eso es todo. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna. Previo a eso, sí, diputado Moreira. Es para agradecerle, pero también para decirle que eso que yo proyecté es lo que está pasando en el país y que sucede en tantos lugares que hay que visibilizarlo. Le agradezco su atención y su explicación, Presidenta. Como siempre, es muy amable. Se obsequió su petición y se hizo la moción de ilustración, como usted lo pidió. Solamente quiero aclarar y que todos estamos conscientes que es el canal del Congreso y que tenemos una gran responsabilidad. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, Presidenta. Con permiso de las y los compañeros legisladores que el día de hoy nos damos cita en esta comisión permanente. Me gustaría contestar un poco, referirme a los comentarios de quien me antecedió en el uso de la voz. Comentarle que nadie niega la existencia de retos importantes en materia de seguridad. Lo que no se vale es querer convertir cada hecho delictivo en propaganda política. La seguridad no se atiende con montajes y mucho menos con recortes o notas periodísticas. Se atiende con acciones y con coordinación de los 3 niveles de gobierno. Ahora sí, entraré en materia. Me gustaría señalar o precisar algunos datos importantes del tema que hoy nos ocupa. Estamos frente a un hecho inédito en la historia de nuestro país. ¿Me permite, diputada Mari Carmen Bernal? Sí, adelante. El diputado Moreira, ¿con qué objeto, diputado? Solamente para señalar que se me mencionó, se hizo alusión a mí y quisiera contestar. No mencioné ningún nombre, pero tampoco tengo ningún inconveniente, Presidenta. Pero usted no lo decide la Presidenta. Eso lo determina la Presidencia, sí. Gracias. Continúe. Así es. Muchas gracias, Presidenta. Comentar sobre el tema que nos ocupa el exmandatario, el exgobernador Ernesto Rufo. Me gustaría precisar algunas cosas que considero importantes. Gobernó Baja California durante el auge del cártel de los Arellano Félix, un periodo sobre el que diversas investigaciones periodísticas formularon diversos cuestionamientos. Era gobernador cuando fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Hoy enfrenta señalamientos de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. La oposición, el PAN, ya quiere canonizar a Ernesto Rufo y venderlo como un preso político. Eso nadie se lo cree. Solo que no está tras las rejas por pensar de manera distinta, ni por pertenecer al PAN. Enfrenta prisión preventiva por una investigación de presunta delincuencia organizada, contrabando de combustibles y huachicol fiscal. No es una cosa menor. La culpabilidad la decidirá un tribunal. El victimismo partidario no. Las investigaciones de este caso son sólidas y se cuenta con las pruebas y los elementos suficientes para demostrar su culpabilidad. Solo que esto se lo tendremos que dejar al tiempo y a la Fiscalía. El huachicol fiscal que nos ocupa, del tema que nos ocupa, termina con el mito de la alternancia del PAN en 1989. Aquí queda claro
cómo los espacios políticos, las simulaciones cuando se daban estas presuntas alternancias políticas, lo único que hacía era favorecer intereses personales. Y esta es la mejor prueba. Además, quiero comentarles que este exmandatario no solamente está por los delitos de contrabando, delincuencia organizada y huachicol fiscal, también tiene observaciones y se le están fincando responsabilidades por presunto desvío de recursos públicos. Toda una fichita. En el Partido del Trabajo vamos a comentar lo siguiente. Nuestros principios son claros: honestidad, justicia social, defensa del patrimonio nacional y la lealtad al pueblo de México. En nuestra bancada no defendemos personas, defendemos principios. No protegemos apellidos, protegemos al pueblo. No creemos en la impunidad para los poderosos. Que nadie sea condenado sin pruebas, estamos de acuerdo. Pero que tampoco nadie utilice el poder económico o el poder político para escapar de la justicia. Ese es el México por el que hemos luchado durante décadas, y en el Partido del Trabajo no nos vamos a cansar de exigir justicia, no nos vamos a cansar de señalar responsables, exigiendo que el Poder Judicial haga su tarea sin ningún tipo de trato preferencial. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Mari Carmen Bernal. Por alusiones personales, tiene el uso de la tribuna Rubén Moreira. Por un minuto, ¿eh? Sí, diputado, son alusiones implícitas. Sí, gracias, se lo agradezco. Miren ustedes, yo traje unas fotografías de algo que sucedió, no es un montaje. Esos cuerpos estaban tirados en el municipio de Centro, en la capital del estado de Tabasco, en Villahermosa, y eso fue ayer. Y no veo que los oradores de Morena o del Partido del Trabajo estén hablando al respecto de eso. Y por eso lo traje. Como pude haber traído las imágenes que todos los días se repiten y que salen en la prensa. Esto no se está reportando correctamente en las estadísticas que ustedes presumen, y ya lo hemos hablado. Cada que cambia la metodología, bajan los homicidios milagrosamente. Por otro lado, el problema de Baja California empezó con la gobernadora Marina del Pilar, y eso no lo digo yo, lo dijo el exgobernador Bonilla, que es del Partido del Trabajo, y lo dijo en esta tribuna. Me hubiera gustado que hicieran comentarios sobre eso. Gracias, Presidenta, muy amable. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le cede su tiempo al Partido Morena y tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputada. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros integrantes de esta comisión permanente, habla la jovencita, la señorita que para ciertos personajes misóginos soy la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, la que no necesita asesoría y la que para los buitres carroñeros de lo peor, infrahumanos, no tiene valor, pero para el pueblo sí, porque ganamos elecciones. Quiero hacer alusión al ser que representa a la barbarie. Yo pensé que eso se usó solamente en los tiempos de la independencia, cuando los españoles pusieron en la alhóndiga de granaditas las cabezas de los héroes de la independencia. Asqueroso quien se atreve
hacer uso indigno de fotografías para exhibir la muerte de personas. Es inhumano, es asqueroso y es reprochable porque esto queda grabado en el diario de los debates y es televisado. No tienen corazón y no tienen amor al pueblo. ¿Y por qué nos debería de extrañar? Actúan como en los tiempos de la barbarie. Rufo, Rufín, Rufián. Eso es lo que tienen los priistas y los panistas. Y los cómplices del MC, los que ahora actúan por consigna. Vengo a esta tribuna para referirme ¿Me permite la oradora? al asunto. Diputada, permítame. La diputada Bernal está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Para hacerle una pregunta a la oradora, si me lo permite. Claro que sí. ¿Acepta con la gusto. pregunta, oradora? Sí, claro. Adelante, 1 minuto para realizar la pregunta y hasta 2 para responderla. Muchas gracias, presidente. Y hablando de rufianes, diputada Andrea, me gustaría que nos explicaras cuáles son los cargos y delitos que le imputa a la Fiscalía General de la República al delincuente con corbata blanca Ernesto Rufo. Y solicito esta pregunta porque nos gustaría que nos amplíes un poco más los detalles, porque consideramos que ha sido un fraude millonario para el pueblo de México. ¿Es cuánto? Claro que sí, diputada. Adelante, proceda con la respuesta. Los delitos que el Ministerio Público Federal le imputan a este personaje tan histórico del PAN, porque fue su primer gobernador de oposición en los tiempos de la política moderna, son los siguientes, junto con otras 4 personas. Son delincuencia organizada y contrabando, tipificados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Son el séquito de delincuentes organizados. Ellos mismos nombran los términos y a ellos mismos les queda el saco. Más de 4,000 millones de pesos de desfalco a la hacienda pública y también 15 millones de combustibles que entraron a nuestro país de contrabando. Así de asquerosos son, así de bien tramada está su maraña de corrupción. Eso representan la vergüenza. El pueblo de México los va a recordar porque todo lo que no debería de ser, ustedes lo representan. Ya lo vimos hace unos días también como uno de los voceros y voceras del panismo y del priismo se han atrevido a hablar de la necropolítica como cosa normal, de la necrofilia como cosa normal. Y además, otra cosa, se atrevieron a decir que los derechos que habíamos ganado las mujeres podrían retroceder. Y también otra cosa muy lamentable para las juventudes panistas, decir que deberían de no todos los mexicanos poder votar. Es lamentable y ahí dejan bien clarito cómo está demarcado su clasismo, su racismo y todo lo malo que puede representar lo más bajo de la humanidad. Les deseo que florezcan los mejores sentimientos, sus mejores valores y que recuerden que sirven al pueblo de México, el mejor pueblo de la historia y del mundo. Gracias. Como lo decía, el primer gobernador de la oposición del PAN, que más bien que en los tiempos de 1960, en los 60s, llegó a representar por primera vez a alguien opositor al PRI, un panista, el exgobernador Rufo, que ahora está siendo investigado por huachicol fiscal. Eso que a ustedes les encanta subirse a la tribuna y decir una y otra y otra y otra vez, les queda el saco. Por otro lado, dicen ustedes que los políticos y que los diputados y diputadas de Morena, porque esto lo dicen allá en la Cámara de Diputados, somos narcopolíticos. Yo nomás quiero decirles, soy una mujer de 35 años y una sola prueba de algún delito que yo haya cometido jamás lo van a encontrar porque soy una mujer de honor, porque soy una mujer ética, formada con el mejor líder moral de todos los tiempos, Andrés Manuel López Obrador, y aunque les duela y aunque haya sido el político más investigado de este país, una sola prueba para hacerle un procedimiento no han encontrado, bandidos de la historia. Esto no es una persecución política.
Es el resultado de una investigación de años desarrollados por la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que documentó con pruebas la operación de una de las redes de contrabando de hidrocarburos más grande que se ha desarticulado en la historia de nuestro país. Los delitos que el Ministerio Público, como hace un momento lo dije, le imputan a este hombre, junto con otras 4 personas, son delincuencia organizada, contrabando y tipificados por la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. No es un señalamiento, es una imputación formal presentada ante una persona juzgadora de control que resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano. Y quiero preguntarles a quienes hoy salen a defenderlo, ¿de dónde nace este mal que hoy conocemos como huachicol fiscal? Nace de la herencia maldita del modelo neoliberal que el priismo y el panismo representan. Nace de la reforma energética impulsada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que nosotros en el año 2024 logramos revertir, porque somos legisladores del pueblo, que abrió la puerta a esta reforma a la importancia irrestricta de combustible, a la importación irrestricta de combustible, y renunció a la responsabilidad histórica del Estado mexicano de producir su propia energía. Eso representan ustedes, traidores de la patria, traicioneros del pueblo y traicioneros y entreguistas de todo lo que no les pertenece, porque el petróleo mexicano es del pueblo de México. ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquella presidenta, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que la televisora de TV Azteca varias veces fue tomada a cuadro y ni siquiera fue capaz de mencionarla como la primera mujer presidenta de México? Que quede claro, la vamos a mencionar una y otra vez, porque esa mujer que ustedes intentaron invisibilizar en la final de la FIFA, esa mujer representa la más grande figura, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y está haciendo historia porque tenemos la más grande incautación de combustible de huachicol, así como lo ven. Y aunque le duela a aquella familia que gobierna Coahuila a partir del robo de votos, aunque les duela, el índice de homicidio doloso es el más bajo de toda la historia. ¡Que vivan las mujeres, compañeras! ¡Que vivan las diputadas de Morena! Las diputadas de esta alianza que lleva la Cuarta Transformación del Partido del Trabajo y del Partido Verde. ¡Que vivan nuestras senadoras! Y por qué no decirlo, que vivan las mujeres de la mesa directiva, en especial mi gran amiga, la senadora Laura Itzel, que viene de una lucha de izquierda y que no la vamos a soltar. Y aunque les dé risa, qué bonito es lo bonito cuando la transformación se siente en los hogares, y cada vez que vamos, que siguen yendo directito al basurero de la historia, porque les auguro que van a desaparecer de la vida política, porque el pueblo ya los conoce y ya decidió que van a quedar en el pasado. Muchísimas gracias. Que viva el pueblo de México y que vivan las personas que hoy nos visitan. Gracias.